Uruguay. Presentación. Materia Geografía, profesor Luis Alberto Unzaín Orrego. Alumnos Joaquín Cornejo, Bautista Simonetti, curso primero-segundo. Ubicación, bandera, escudo y superficie de Uruguay. Ubicación de Uruguay. La República Oriental del Uruguay está situada en el cono sur de Sudamérica, con fronteras con Brasil en el norte y noroeste, Argentina al oeste, y el Río de la Plata y el Océano Atlántico al sur y sureste respectivamente. Superficie de Uruguay. La superficie de Uruguay es de un total de 176.215 km². Bandera y escudo de Uruguay. Habitantes, ciudades importantes y gobierno de Uruguay. Gobierno de Uruguay. El actual titular es Luis Lacalle Pou, electo en las elecciones presidenciales de Uruguay de 2019. Pertenece al Partido Nacional de Uruguay. La estructura del Estado uruguayo está constituida por un sistema presidencialista y su gobierno se divide en tres poderes independientes. El Poder Ejecutivo, donde se encuentra el presidente, que a la vez es el jefe de Estado y el jefe del gobierno, y también se encuentra el Consejo de Ministros. Los habitantes de Uruguay son 3.474 millones según el censo 2020. Las tres ciudades más importantes de Uruguay son puesto 1, Montevideo, puesto 2, Salto y puesto 3, Ciudad de la Costa. Historia de Uruguay. Historia. La independencia de Uruguay fue finalmente reconocida en 1828. La República Oriental del Uruguay fue instaurada y una nueva constitución fue proclamada en 1830. De 1865 a 1958 fueron los liberales que conservaron el poder de Uruguay. Uno de sus dirigentes, José Batlle y Ordóñez, marcaron la historia del país. ¿Cómo se formó? A diferencia de muchos países de América Latina, Uruguay surgió como Estado independiente tras una mediación diplomática que puso fin a la disputa por su territorio de dos gigantes, las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil. Conflictos en los que Uruguay peleó o intervino desde el año 1828 hasta la actualidad. Guerra de Brasil, 1825-1828. Guerra de los Farrapos, 1835-1845. Bloqueo francés al Río de la Plata, 1838-1840. Guerra Grande, 1836-1851. Guerra del Paraná, 1845-1850. Guerra Latina, 1851-1852. Guerra de la Triple Alianza, 1865-1870. Segunda Guerra Mundial, 1945. Relieve uruguayo. Relieve. El relieve uruguayo se caracteriza por el predominio de formas bajas de relieve ondulado, como planicies, lomadas y colinas, cuya altitud media es de 117 metros y el punto más elevado del territorio es el Cerro Catedral con 513 metros. Clima y ríos de Uruguay. Clima y ríos. Clima. El clima de Uruguay pertenece casi en su totalidad al clima subtropical húmedo, también conocido como pampeano, a excepción de una franja muy pequeña de clima oceánico en el sudeste. Por encontrarse al sur del Trópico de Capricornio y al norte del Círculo Polar Antártico, la temperatura media anual es de unos 17,5 grados y variando desde unos 20 grados en la zona noreste hasta unos 16 grados en la costa atlántica. Las temperaturas más altas se presentan en el mes de enero y febrero y las más bajas en junio y julio, de acuerdo a la región. Ríos. Río Uruguay, Río Xi, Río de la Plata, Río Ouregay Grande, Río Cuarey, Río San Salvador, Río Negro, Río Daimai, Río Arapey, Río Yaguarón, Río Santa Lucía, Río Tacuarembó, Río Cebolati, Río Rosario, Río Tacuarí, Río Limar Grande, Río San Juan, Río San José, Río Arapey Chico, Río Santa Lucía Chico, Río Queguay Chico. Flora y fauna de Uruguay. Uruguay es considerado uno de los países más diversos a nivel ecológico, ya que posee una fauna y una flora autóctona muy variada.
La flora se compone por arbustos, árboles y flores. Ellos son el ceibo, cuya flor es considerada la flor nacional de Uruguay, el ombú, el tilo, el jacarandá, el espinillo, el embucuruyá, el quebracho flojo, el guayabó, el sendón de monte, el chalchal, la zará y la pata de vaca, entre otros. La fauna se compone por el ñandú, el carpincho, la mulita o armadillo, el albatro real del norte, el sapito de San Martín, el gualacate, el venteveo, el zorro gris y el hornero, entre otros. Actividades productivas de Uruguay. Las principales actividades productivas de Uruguay son la agricultura, la ganadería, la industria, la minería y el turismo. Breve descripción de cada una de ellas. Agricultura. Además de abastecer a sus habitantes, Uruguay es un país agroexportador que exporta arroz, trigo, maíz, girasol, sorgo, cebada, soja y caña de azúcar. Ganadería. Además de abastecer a sus habitantes, como mencionamos anteriormente, Uruguay es un país exportador que exporta 578.000 toneladas de carne bovina, el 75% de su producción. Industria. Las industrias principales de Uruguay son procesamiento de alimentos, maquinaria eléctrica, equipos de transporte, productos derivados del petróleo, textiles, productos químicos y bebidas. Minería. Los principales minerales que más se extraen en Uruguay son el hierro, el magnesio y el oro. Turismo. Se explica en el punto 9. Costumbre de Uruguay. Comidas y bebidas. Mate, tortellini, cordero, alfajores, milanesas y vino. Religión predominante. Su religión principal es el catolicismo y en menor proporción el protestantismo. Deportes. Los deportes principales de Uruguay son el fútbol, el básquet, el rugby, el boxeo y el vóley. Sus principales deportivas son, en la actualidad, Luis Suárez, Edinson Cavani, Pablo Cuevas, Fernando Muslera, Marcos Landa, Esperanza, Pizarro, Bruno Cetraro, Dolores Moreira, Mauricio Lamilis, Débora Rodríguez, Mauricio Moreira. Y como retirado tenemos a Enzo Francescoli, José Nasasi, Héctor Escarone y Diego Forlán. Y en la música tenemos la milonga, la murga y el rock. Músicos y bandas reconocidos. El Cuarteto de Nos, La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, Ignacio Corsini, Hugo del Carril, Los Saltimbanquis y La Gran Muñeca. Turismo de Uruguay. Turismo. Los principales atractivos turísticos de Uruguay son ciudades: Montevideo, Punta del Este, Colonia del Sacramento, La Paloma, Tacuarembó. Monumentos: Monumento al General José Gervasio Artigas, Monumento a la Diligencia, Obelisco de los Constituyentes, el Gaucho Monumento y la Plaza José Pedro Varela. Adelantos científicos y tecnológicos de Uruguay. Los uruguayos crearon el Zoom, aparato eléctrico usado para calentar líquidos, crearon el fútbol de salón, implantaron el primer marcapasos, crearon el lisado de corazón, diseñaron el guante de boxeo sin pulgar y crearon el sistema detallado en cristal. Fin del trabajo de geografía. Fecha de entrega: 25 de octubre de 2021.